Les quiero presentar a Adolfo Valderrama. Él es director de lideranza, facilitador de liderazgo consciente, coach y consultor, pero lo dejaré a él para que se presente en mucho mayor detalle y que pueda partir con su charla. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Agradecer a la confianza, porque todo esto se basa en la confianza. Alguien te dijo que confiara en mí y tú confiaste, así que agradezco la confianza. Así es. Es conmutativa la confianza. Voy Bueno, a compartir pantalla, a ver si funciona esto. Veamos que Alejandro me diga si permitir. perfecto. Yo los voy a dejar con Adolfo. Gracias, Claudia. Nos vemos. Se, se ve el ojo, me imagino, ¿no? ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estaba viendo el chat y tenemos gente de la Araucanía, Valdivia, Chihuayante, La Serena, Illapel, San Felipe, Talca, Temuco, Tocopilla, Puerto Montt, Quilpué, Peuco. Seguro se me quedan algunas personas. Así que muy bienvenida. Esta es una de las gracias de este mundo virtual, que de lo contrario de pronto no podrían estar o habría tener que hacer un esfuerzo mucho mayor por estar presencial. Así que le estamos sacando provecho a lo que estamos viviendo en, en este futuro que ya llegó. Yo lo voy a invitar durante una hora a observar, y que tiene harto que ver con la habilidad de la conciencia, del entorno, de la meta-observación, de pararnos y observar, de la conciencia del contexto en el cual estamos involucrados. Lleva una invitación a observar hacia afuera y también es una invitación a observarse hacia adentro. Tengo que empezar diciendo que estoy un poco nervioso porque hacerle una presentación a mis colegas es siempre un desafío, así que espero que salga bien, pero vamos. Y más encima con el tema de la expectativa, ¿eh? Porque Claudia viene y me dice abre así el tema, una presentación súper interesante. Entonces genera un nivel de expectativa que vamos a ver si se cumple. Bueno, gracias Claudia igual por la, mi nombre es Adolfo Valderrama y yo ando por el mundo tratando de que las personas, yo en particular y todos, digamos, escalemos conciencia. Soy de los que creo que nosotros nos desarrollamos en espirales ascendentes de conciencia que hace que pasemos por situaciones similares con niveles de conciencia mayor. Y el desarrollo de competencias o habilidades genera eso. Vamos a pasar por situaciones que ya hemos vivido anteriormente, pero con la competencia desarrollada. Contarles un poco de mí. Soy ingeniero comercial de la Católica del Norte en Antofagasta, estudié un magíster en Georgia State University, soy coach ontológico en Infield Network, soy coach de equipo de la Escuela Europea de Coaching, soy magíster en biología cultural de la Universidad Mayor, tuve la fortuna de estudiar 2 años con el doctor Maturana, fui director fundador de la Asociación Gremial de Coaches acá en Chile, fui mentor de Comunidad Mujer. Soy director actual de lideranza en la Escuela de Jefaturas. Nos dedicamos particularmente al desarrollo de competencias de liderazgo, competencias relacionales, a jefatura de rango medio. Igual después terminamos con los gerentes, pero empezamos normalmente con lo de rango medio. Y soy el creador de conversatorios de hombres valientes y vulnerables, invitar a hombres a hablar de vulnerabilidad, que ha sido una experiencia maravillosa. Y además, por último, y lo digo porque vamos a utilizar algo de esto hoy, soy creador de espacios de estudios filosóficos estoicos, estudio estoicismo, y trato de ayudar a que la gente entienda el estoicismo en fácil. Y por tanto me muevo, perdón, en 4 ámbitos. Vida estoica, soy consultor acreditado de la metodología de tipología de personalidad Insight Discovery, el liderazgo consciente y adicionalmente hombres valientes y vulnerables. Y vamos a hablar del futuro del trabajo del futuro, y me voy a quedar al tiro con una frase de la Andrea Contreras, que acaba de decir, está fresquita esta frase: el futuro ya nos alcanzó. Entonces cuando me pongo a diseñar esta charla, yo pensaba, pero ¿qué vamos a hablar del futuro? Traigamos el futuro para acá, porque ya nos alcanzó. O sea, que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Dentro de las presentaciones que entiendo se enviaron, porque los facilitadores siempre nos tenemos que hacer cargo de lo que prometimos hacer, digamos, es un factor muy relevante. Se planteaba el rol de la transformación digital en el adulto, de la educación de los adultos. Y ahí, si lo ponemos en simple, la transformación digital desde el punto de vista de los facilitadores es la integración de tecnologías digitales
en nuestros procesos de facilitación, cambiando fundamentalmente la forma en que enseñamos y brindamos valor a nuestros alumnos. O sea, ¿ustedes conocen al gerente general de transformación digital en el mundo? Este caballero. Este es el director de proyecto mundial de transformación digital. O sea, lo que se podría haber hecho en 5 años se hizo en meses. Porque nos pegó de la manera que nos pegó y bueno, tuvimos que ponernos al día y todos tuvimos que pasar por ese proceso de transformación digital, de que todo lo que hacíamos presencial, de pronto lo tenemos que empezar a hacer o por Zoom o por distintas herramientas de las cuales van a ver en algunos talleres hoy en la tarde. Entonces, el tema tiene que ver con que esta transformación digital se tenía que hacer basado en la educación de adultos. Y yo me he cuestionado, y probablemente más de algunos de ustedes también, ¿de qué adultos estamos hablando? Porque este rango es complicado, digamos. Puede ser mi hija Tamara de 21, que es un adulto, o puede ser mi papá, que también es un adulto, y todo lo que está, mi papá de 83, 85 años, y todo el rango de lo que está en medio. Y lo que empieza a pasar es que nuestro mercado objetivo tiene un nivel de capacidades en el tema de la transformación digital que son muy, muy heterogéneas. Y que de pronto nosotros, en términos digitales, sabemos mucho menos de muchas de las personas que atienden a nuestros cursos. Por tanto, hay un proceso grande para nosotros, primero que todo, digamos. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo cómo nos podemos hacer cargo de dominar estas competencias que son más bien competencias técnicas del desarrollo pero hacernos cargo también de lo adaptativo, porque claro, lo que yo hacía antes presencial, ahora lo tengo que hacer, no sé, pues vamos a tocar un poquito más adelante, lo tengo que hacer virtual. En el presencial yo tenía, no sé, pues 20 personas en sala y yo sabía perfectamente lo que estaban haciendo, lo que no estaban haciendo, y ahora de las 20 personas realmente hay 16 que tienen las cámaras apagadas. Y no sé si le ha pasado a usted. Empezamos a hacer espiritismo. Estás ahí, no te veo, mándame una señal, no te escucho. Y claro, porque no hay feedback. Es un pedazo de tema, digamos, no hay feedback. ¿Cómo hacemos para que ocurra eso? Bueno, ahí de pronto vamos a ver algo de eso. Entonces, yo también me quedé con el hecho de la educación de adultos, y probablemente todos ustedes lo saben, pero no está de más mencionarlo. La educación de adultos es lo que se llama la andragogía. Y la andragogía tiene sus diferencias con la pedagogía. Y la pregunta es cómo nosotros, como facilitadores, estamos trabajando desde espacios que son más bien que consideran andragogía versus la pedagogía. Y aquí quiero poner brevemente algunas características que las distinguen. La pedagogía es donde el maestro define materias y las dicta, donde adicionalmente se estudia por imposición. Porque, digamos, la posibilidad, no, yo no quiero ir al colegio. Bueno, hay muchos cabros que en la medida que van subiendo en el nivel de cursos, de pronto pueden tener esa posición, pero normalmente es impuesto. El tiempo es un recurso disponible, o sea, tienen tiempo para estudiar. La experiencia es absolutamente limitada, por tanto, cuando la experiencia es limitada, dan un nivel de autoridad al profesor porque es la persona que tiene la experiencia. Cosa que no ocurre necesariamente en el mundo de la andragogía. En la educación, y por tanto el sujeto de aprendizaje es maleable y mucho más dócil y automotivado. A diferencia de la andragogía, que, no sé, pues los adultos seleccionamos lo que deseamos estudiar. No queremos estudiar de todo, queremos estudiar lo que queremos estudiar. Y algunas veces se estudia por decisión propia, mayoritariamente. Hay veces que nos dice la empresa, oye, tenéis que hacer tal curso, digamos. Bueno, y de pronto no llego con muchas ganas, pero lo tengo que hacer. Esto es vital, porque el tiempo es un recurso muy escaso. Nosotros trabajamos mucho en los enemigos del aprendizaje. El enemigo número uno en todos los procesos de aprendizaje es que no tengo tiempo para estudiar, o no tengo tiempo para aprender. Por tanto, dado eso, lo muy relevante es poder generar una instancia de aprendizaje que sea muy rica, de la riqueza de querer aprender, y enfocarnos en lo que efectivamente la persona, o que la persona se enfoque en lo que realmente se aprender, porque ahí hay un nivel de motivación mayor. La experiencia de nuestros aprendices es muchísimo más amplia. Por tanto, ahí nosotros en algunos casos, dependiendo del sombrero que utilicemos como consultores,
tenemos que enfrentarnos a situaciones donde el alumno dice, yo no estoy de acuerdo con usted, profesor. Yo viví esto de una manera completamente distinta. Y por tanto hay otro tipo de conversaciones y hay otro tipo de desafíos para nosotros los facilitadores. Hay una resistencia al cambio porque hemos aprendido lo que hemos aprendido y que venga un señor a decirme o una señora a decirme que esto debería ser por otro lado, bueno, me cuesta de buena primera aceptarlo. Y por último hay una motivación concreta, o sea, yo voy a aprender siendo adulto en la medida que esto me aporte para algo, que me aporte para algo. Por tanto, la importancia de la habilidad del futuro para lo que se viene en relación con los facilitadores no es menor. Y yo quisiera subir la palabra habilidad al desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque hay una definición, hay varias, yo tomé la más simple de todas, que plantea que una competencia es la composición del conocimiento, de la habilidad y de la actitud. Es decir, saber hacer, que sería la habilidad, y querer hacer, que es vital. O sea, todos ustedes, facilitadores, saben perfectamente cuando la gente está en el querer o no. Probablemente hay mucha gente de esas cámaras vagas, independiente que hay situaciones que de verdad hay poca señal y que hay dificultad para conectarse, que realmente sí, querrán este nuevo saber, lo querrán, no lo sabemos. Y por tanto ahí es imperativo lo que nosotros hacemos para que haya algún grado de motivación importante para que eso se concrete. Por tanto, el desarrollo de competencias, por ahí encontré otro charlista, un español, una persona de Andorra, que se llama Víctor Kupfer, si no me equivoco, Kupfer parece que se llama, que plantea que el conocimiento, la competencia sería el conocimiento más la habilidad multiplicado por la actitud. Tema no menor, porque si la actitud es cero o negativa, el conocimiento y la habilidad no sirven mucho. Entonces, la pregunta, aquí pueden haber varias preguntas, ¿eh? Digamos, primero es, como facilitadores, ¿qué factores deseamos nosotros o debemos nosotros desarrollar más? Porque uno es el conocimiento de las nuevas tecnologías, perfecto, y después la habilidad, por ejemplo, para llevarlas a cabo. De hecho, lo que vamos a ver hoy día, durante el día, tiene que ver con la sumatoria de estas dos cosas, tiene que ver con cómo adquirimos nuevos conocimientos, nuevas distinciones y cómo empezamos a llevarla a la práctica en forma concreta. Pero, sin embargo, la actitud es vital, porque si la actitud, como les mencionaba, si la actitud es cero, toda la fórmula es cero, digamos, toda la ecuación es cero. Y por tanto, la actitud en el caso nuestro tiene que ver, es decir, cómo yo cambio mi actitud respecto al aprendizaje que debo tener, que ya no es lo que me ocurría antes. El asunto cambió. Y cambió de un escenario 1 a un escenario 2, que nunca va a volver a ser el 1. Vamos a hacer un escenario 3 o 4, mixto, completamente distinto a los dos anteriores. Eso por el lado de ustedes, de nosotros facilitadores. Pero por otro lado, buena pregunta también para hacerla respecto a nuestros alumnos, a quienes nosotros enseñamos o que nosotros facilitamos. ¿Qué factores les debemos apoyar entonces a ellos? Y cómo, y aquí una pregunta muy general, pero es una invitación también al desarrollo de programas de aprendizaje. ¿De qué manera nuestros programas de aprendizaje abordan estos tres componentes? ¿De qué manera le pego al conocimiento con lo que estoy enseñando? Empiezo a ver cómo se puede generar una nueva forma de hacer, un cambio de conducta, pero sobre todo, yo trabajo mucho con el tema de la actitud, sobre todo cómo yo, facilitador, apoyo a que haya una buena actitud en el proceso mismo de aprendizaje. Entonces, como bien decía Pamela y Claudia, se llegaron a tres competencias que tienen que ver con que estas competencias son muy relevantes para el tema del trabajo en futuro, que tiene que ver con la innovación, con el pensamiento crítico y con la conciencia del contexto. Yo, en particular, no me voy a meter en esto, porque hay tres charlistas que lo van a hacer, dentro de los cuales dos de los charlistas son mis socios en lideranza, que van a trabajar el tema de pensamiento crítico. Así que les deseo suerte, Fabiola y Pancho. Yo me voy a ir mucho más por lo actitudinal. Y lo actitudinal tiene que ver con aprender a aprender. Porque en eso estamos. El futuro ya nos alcanzó. Las cosas las hacíamos de una determinada manera y resulta que cambió todo. Entonces, ¿cómo empezamos a aprender a aprender? Y aprender a aprender tiene que ver con la capacidad de adaptarnos rápidamente a los nuevos contextos, muy relacionado
a la innovación, absolutamente, al pensamiento crítico, que nos hace cuestionarnos dónde estamos parados de una manera crítica, no autoflagelante, obviamente, pero tampoco autocomplaciente, y definitivamente a tener la capacidad de visualizar los contextos en los cuales estamos y los cuales vienen. Que a mí, yo lo denomino como la capacidad, una capacidad meta-observadora, subirnos al balcón a ver lo que está ocurriendo. Y aquí, a mi juicio, tiene que ver con este aprender a aprender, tiene que ver con dos instancias. Una instancia, como probablemente muchos de ustedes lo saben, que tiene que ver con competencias técnicas, que por ejemplo la competencia técnica sería cómo manejo todas estas herramientas, digamos. Alejandro, el que está a cargo del StreamYard, yo me conecté antes porque para ver cómo funcionaba este asunto. Entonces es interesante, yo estoy dando charlas de transformación digital, pero yo a mis 60 tengo que aprender cómo funciona esto, porque no lo sé, o sea, yo no nací, y cuando digo no nací es porque mis hijos me enseñan de tecnología, tienen una adaptabilidad completamente distinta al uso de las tecnologías. Yo me cambié como anécdota, me cambié de iPhone porque no soportaba que tuviera un solo botón, o sea, no era intuitivo para mí el asunto. Y tiene que ver cómo yo me adapto a eso. Mis hijos nacen con eso. Y por otro lado, muy relevantemente, las competencias adaptativas. Y en las competencias adaptativas tiene que ver cómo cambio yo el switch porque aquí hay dos actores en este asunto. Pueden haber más, pero hay dos actores principales. Y primero el alumno. Y el alumno tiene que ver cómo yo estoy aportándole competencias técnicas, que algunos consultores obviamente tienen que aportar esas competencias técnicas. No sé, pues una persona que trabaja con temas de auditoría, de balance financiero, digamos. Eso es técnico, definitivamente. Pero la pregunta es cómo ese consultor o ese facilitador adapta competencias adaptativas, valga la redundancia, de tal manera que la transmisión de lo que él va a mostrar en su competencia técnica funcione. Y más encima, cómo se adapta al uso de estas competencias técnicas que tienen que ver con la tecnología. Que no es tan fácil. Definitivamente no es tan fácil. Entonces, yo soy de los que cree que aquí requiere un grado importante de vulnerabilidad para nosotros, para todos nosotros, para ustedes facilitadoras, para ustedes facilitadores. Y la vulnerabilidad tiene que ver con abrirnos a estos espacios. Y abrirnos a estos espacios es encontrar, en alguna medida, hacernos preguntas como, ¿somos capaces de declarar nuestra propia ignorancia? Incluso, ¿qué pasa si lo declaramos frente a nuestros facilitados? Sobre determinadas materias. Yo en particular lo hago, como les contaba, soy creador de unos conversatorios de hombres valientes y vulnerables, por tanto, me da lo mismo. Y cuando, digamos, no es que me da lo mismo, ya entiendo que si yo no sé algo, voy a donde el mismo grupo facilitado y pido ayuda técnica si no lo sé. Y parece que pasa algo, porque ellos se vuelven protagonistas también del proceso, lo que ha sido muy enriquecedor. Capaces de abrir nuestra mente soltando nuestra certeza, tema no menor. ¿Qué hacemos con los errores en el proceso? Y los errores nuestros como los errores de otros. Admitimos los errores y por tanto los ponemos sobre la mesa y nos hacemos cargo de ellos, o de repente escondemos los errores. Lo que ocurre en muchas organizaciones, que el error se esconde porque tiene castigos de equivocarse. Lo que es a mi juicio, es una utopía que alguien no se equivoque. Por tanto, lo mejor sería que si nos vamos a equivocar, pongamos inmediatamente el error sobre la mesa y nos hacemos cargo de él. También los mismos errores que se pueden producir en los procesos mismos de aprendizaje, de enseñanza. ¿Qué tanto pedimos y aceptamos ayuda? ¿Qué tanto abrimos espacios colaborativos? Nuestros mejores programas, ayer empezamos un programa de liderazgo consciente, prácticamente un diplomado, 80 horas, para 13 personas, pero nosotros somos al menos 2 consultores, y no 3, porque hacerse cargo de todo esto virtual, hay gente en Calama, en Antofagasta, en Copiapó, en Santiago, todos metidos ahí, por tanto requerimos de un nivel de complementariedad, donde cuando un consultor está haciendo una cosa, el otro está haciendo otra cosa, creando salas, por tanto, esto de lo que de pronto podríamos hacer solo en presencial, hoy día se vuelve bastante más complejo, y la colaboración entre nosotros pares se vuelve mucho más importante. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar de opinión respecto a nuestras propias certezas? Me encontré por aquí con un chiste que se los quiero mostrar, porque lo encontré muy relevante para lo que estamos viendo, y que es el siguiente.
Vamos, vamos, entrega todas las certezas, dicen estos asaltantes. Y después de que le entrega todas las certezas, el tipo dice, otra vez me asaltaron las dudas. ¿A quién no le ha pasado que durante todo este periodo nos han asaltado las dudas? Cuando trabajamos el tema del liderazgo, sobre todo partiendo por allá por mayo del año pasado, cuando se empezaron a retomar cursos, pero ya virtuales, en mayo, junio del año pasado, la pregunta grande es ¿quién sabía hacer lo que había que hacer en ese momento? Partiendo por los líderes. ¿Qué líder sabía liderar desde lo virtual? Y lo más probable es que no mucho. O sea, aprendieron el proceso de liderar virtual, lo aprendieron liderando virtual. ¿Cuántas empresas, organizaciones en Chile, de pronto Sense o la OTIC de la Cámara también lo puede saber, cuántas empresas antes de la segunda semana antes de marzo del 2020 trabajaban efectivamente, hacían teletrabajo? ¿Será que un 5%, un 2%? No lo sé. Y pasamos a probablemente un 90%. Y por tanto es un proceso que lo aprendimos ahí mismo. Y ahí la invitación, en mi caso, yo invito siempre a preguntar si acaso estamos entrando en un proceso de buscar o de descubrir. Y este tema no es menor, porque ustedes saben cuál es la diferencia entre buscar y descubrir. Cuando lo pregunto, la gente me dice, no, es que el buscar es intencional, el descubrir no, el descubrir sucede. Yo hasta por ahí no, porque yo puedo entrar en un proceso de descubrir. No sé si alguna vez se han metido en algún curso, yo sí, digamos, pero se han metido en algún curso, algún programa, donde ni siquiera leyeron la malla, sino que por pura intuición se metieron. Bueno, eso es descubrir, porque no saben lo que van a ir a buscar. Si bien buscar es muy bueno, descubrir, abrirnos la mente al descubrir también es requete importante. ¿Y cuál es la diferencia, a mi juicio? Que el buscar está atado a nuestras certezas. Yo siempre busco algo que sé que puedo encontrar. Es decir, si busco las llaves del auto y encuentro las llaves de la bodega, no estoy encontrando lo que... El proceso de buscar se cierra con el encontrar. Y ese encontrar es certera. Yo sé lo que quiero buscar. Quiero buscar un empleo y no otro empleo. El descubrir no, es tirarnos al flujo de veamos qué pasa. Y en alguna medida hay un cambio de mentalidad. Yo no digo que uno por el otro, sino que sencillamente digo que de pronto nos podríamos meter... Los facilitadores, si ustedes se fijan, trabajan harto en la generación de contextos que invitan al descubrir muchas veces. Lo vamos a ver inmediatamente. ¿Y por qué inmediatamente? Porque a mi juicio este proceso y este camino, que no es recto, de aprendizajes, nos permitiría utilizar más de un sombrero. Y ustedes saben que los modelos simplifican la realidad, voy a poner un modelo. La realidad es mucho más compleja que el modelo, obviamente, pero esto sencillamente simplifica y pone la distinción de los dos extremos a mi juicio. Por un extremo tenemos dos extremos. En un extremo tenemos el conocimiento unilateral, estoy yendo al extremo, permítanmelo, conocimiento unilateral, donde yo como consultor entrego respuestas correctas y concretas. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto. ¿Para dónde? Para el noreste. Pero, ¿para el noreste? Y hay instancias en que este aprendizaje o este sombrero que me pongo es muy válido. Y tengo que ir a hablar sobre un tema de tributaria. Bueno, yo soy consultor, experto en tributaria y digo lo que hay que hacer. Oye, si hay que dado esto, hay que hacer esto y esta es la manera en que se manejan estos procesos. Sin embargo, cuando nos vamos al otro extremo, trabajamos desde un espacio mucho más de la inteligencia colectiva. Porque cuando digo inteligencia colectiva es porque lo que sale emerge del mismo grupo. Y aquí tengo el sombrero que es distinto, que tiene que ver con yo generar los contextos como facilitador para que emerja lo que queremos que emerja. Ahí me soné a coach, para que emerja lo que queremos que emerja. Pero es verdad, ahí emerge lo que queremos que emerja. Nosotros facilitamos un proceso, establecemos un marco de acción y nos cuidamos que la gente no se salga de ese marco de acción. Pero lo que ocurre ahí es la dinámica a través de esa inteligencia colectiva que surge del mismo grupo. Y aquí el tema no es menor, porque obviamente estos dos sombreros no son excluyentes. Porque en una misma jornada puedo utilizar los dos sombreros. Hay unos sombreros intermedios que podría ser el mentor, que el que regala la experiencia, pero que no toma la decisión en una situación como tal, parecía lo que me estáis planteando, yo hice tal cosa y a mí me fue bien.
te regalo mi experiencia. O la del coach, que para abrir posibilidades hace preguntas que nos permiten ser nuevos observadores, que estarían intermedios de estos dos extremos. Nosotros en liderazgo consciente le llamamos la definición lo llamamos la definición de límites. En un extremo está la necesidad de foco y rapidez, y por tanto aquí hay una visión que es más bien individual, que es la del consultor, y en el otro extremo es un espacio mucho más colaborativo y mucho más grupal. Y esto tiene que ver con que el consultor normalmente define límites. Y define límites y plantea lo que hay que hacer. A diferencia del facilitador, que genera bordes. Y la generación de bordes es un consentimiento sobre lo que vamos a hacer. Pero quiero poner dos ejemplos. No lo estoy viendo, no tengo feedback, porque si lo estuviera viendo, le diría, levanten la mano. Pero de todos los que han hecho talleres presenciales, o sea, virtuales, me imagino que a todos les habrá pasado que de pronto de 20 personas hay 16 cámaras apagadas. 16 cámaras apagadas. Y como les decía, en esas 16 cámaras apagadas empezamos a jugar al espiritismo. Estás ahí, no te escucho, mándanos señal. Y de pronto no sabemos si están, digo. Pero no hay feedback, cosa que no ocurría en la presencial. Por tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Nosotros en particular hacemos lo siguiente. Empezamos los talleres y le decimos a la gente, oye, si ustedes fueran los facilitadores, ¿qué les pedirían a los participantes para que esta jornada sea lo más provechosa posible? Y los mandamos a las chicas, 8 minutos, grupo de 3. Y los mandamos, vuelven y levantamos. Nosotros no hemos dicho nada, estamos facilitando, no hemos dicho nada. Y sale inmediatamente, tener las cámaras prendidas, participar, levantar la mano, respetarnos, no vender verdad y todo lo demás. Y por tanto, nosotros tenemos ya un lineamiento de lo que normalmente sale. Después de que los mismos alumnos sugieren eso, de las 16 cámaras apagadas se prenden 10. Porque yo en mi rol de facilitador hice que ocurriese lo que tenía que ocurrir para que ellos mismos tomaran la decisión. Y voy a poner un ejemplo presencial. Estábamos haciendo una capacitación a jefes de tienda de Casa Idea estábamos haciendo, los 36 jefes de tienda, el 2018. Y el gerente de operaciones me había dicho, Adolfo, ¿sabes que me gustaría hablar del tema del celular? Y me gustaría hablar del tema del celular antes de que empiece. Él no iba a estar, pero nos estaba presentando, entonces me gustaría poner un límite. En términos prácticos, le poner un límite. Y nosotros, nosotros lo vamos a hacer. Listo. Entonces, cuando empieza el taller, nosotros le decimos, ¿cuáles son los bordes? Vayamos a estar dos días seguidos, 16 horas. ¿Cuáles son los bordes que ustedes quieren definir para que esta sea una jornada que le podamos sacar el mayor provecho posible? Y los mandamos a conversar. Ahí no eran salas, sino que grupos de 5. Eran 30 y tantas personas. Y definieron los bordes. Después los consensuaron con una dinámica cascada y los consensuaron. Hicieron 3 bordes. Y el primero fue el tema de los celulares. Canasto al final de la sala y todos los celulares allá. Penalización al que ocupe el celular que no sea en el break. Nosotros no tuvimos que definir ningún límite. Ellos mismos se hacen cargo de definir el borde. Y lo interesante es que cuando ellos lo definen, lo respetan desde otro lado, obviamente. Porque ellos lo generaron, es el compromiso que ellos establecieron. Hay una invitación, por tanto, ahí en cómo manejamos esto nosotros, los facilitadores. Me quiero ir al futuro. Y para irme al futuro, empezar con una frase del filósofo francés que se llama Paul Valéry, que plantea el problema en nuestros tiempos, que el futuro ya no es lo que solía ser. El futuro ya no es lo que era. En algún momento cambió. En Chile en particular, entre estas dos fechas, como que pasó de todo. Entre el 18 de octubre de 2019 y por ahí por la tercera semana de marzo pasó de todo. O sea, ahí el plan A se fue a las pailas, el plan B se fue a las pailas y el plan C, veamos si funciona. Digamos. Las cartas GAN quedaron desahuciadas. Y así, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. ¿Cómo programamos? ¿Cómo tenemos la utopía de controlar ese futuro? Pues la teníamos a todos. Y ahí nos pegamos un baño de realidad a decir que no lo podemos controlar. No sabemos lo que va a pasar la próxima semana. Y la carta GAN está para 6 meses, está para 1 año. ¿Cómo se llaman? Los mandos, los tableros de control. Chuta, ¿qué hacemos con ellos? Entonces nosotros empezamos a cuestionarnos cómo nos vivimos ese futuro. ¿Cómo lidiamos con el futuro? Y sobre todo con ese nivel de incertidumbre.
Yo, como les comentaba, vengo de la escuela de Maturana, bueno, habiendo pasado por Olaya, habiendo pasado por otros grandes maestros. Yo soy de los que cree que somos la sumatoria de nuestros maestros, entre los cuales están mis hijos y entre los cuales están muchos de mis alumnos, que cuando me hacen algunas preguntas, wow, yo digo, wow, no había visto esto así. Y aprendo, obviamente, en cada sesión que tenemos. Maturana lo plantea así, ¿eh? Ustedes saben que este caballero tiene el lenguaje recursivo, es medio complicado para entender. El doctor plantea que nada es un en sí, todo está influenciado por la dinámica relacional que genera. Nada es un en sí, todo está influenciado por la dinámica relacional que genera. Chuta, ¿cómo se explica eso? Una explicación que me aportó mi socio con el cual hice la tesis en el Magíster de Maturana. Me dijo, mira, la silla no es un en sí, porque la silla se constituye en la medida del uso que tú le das a la silla. Obviamente la silla sirve para sentarse y todos nos hemos sentado en una silla. Pero pregunta, no lo puedo ver, pero pregunto para ustedes, ¿quién de ustedes ha utilizado la silla como una escalera? Agarra la silla, la pone ahí, saca la cuestión que está arriba del closet. La silla deja de ser silla en la modalidad que sirve para sentarse, sino que pasa a ser una escalera. ¿O quién de ustedes con niños chicos agarra dos sillas, le pone una sábana y hace una ruca? O la silla, en algunos casos, en una discusión en un bar entre chunchos y colocolinos, puede ser un arma letal. Agarramos la silla y nos agarramos a sillazos. Por tanto, desde ahí vuelvo a la frase, nada es un en sí, todo está relacionado con la dinámica relacional que se genera. El ejemplo es medio burdo, pero la pregunta entonces, ¿qué es el futuro? Maturana desde ahí no le gustaban mucho las definiciones, porque no creía en las definiciones. A ver, da lo mismo la definición del futuro. La pregunta relevante es ¿qué te pasa a ti con el futuro? Que es muy distinto. Y en el ¿qué te pasa a ti con el futuro? Lo relevante no es lo que es, porque el es también es complicado, porque ¿qué es el futuro? Voy a invitarlos a ver unos videos respecto a eso. Sino cómo nos vivimos el futuro, eso es lo relevante. Y cómo nos vivimos el futuro, o sea, el discurso mayoritario ha sido en torno de incertidumbre y ansiedades. Entonces me imagino que muchos de ustedes han escuchado lo que son los entornos bucas. Qué interesante, investigué por los entornos buca, y el entorno buca viene de la década del 80, en la Guerra Fría ya se hablaba de buca. Algunos politólogos, los antropólogos, sociólogos lo inventaron, digamos. Buca tiene que ver entornos que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y esto, el volátil tiene que ver con la velocidad de cambio del entorno. ¡Wow! Competencia de la conciencia. Tomar conciencia de esa velocidad de cambio y cómo yo me vuelvo obsoleto. Con lo que sabía, que pensaba que me podía durar 10 años. No, ya no me va a durar 10 años. Incierto tiene que ver con la dificultad para poder anticiparse a nuevos acontecimientos. Acuérdense que estamos en el plan C, el plan A y el plan B no funcionaron. Complejo porque hay una proliferación de factores críticos que afectan la toma de decisiones. Antes era como 1 más 1, 2, hoy día no. O sea, A más B lleva C. Hoy día A más B anda a saber si es Q, si es ñ, no lo sabemos, no lo tenemos claro. Y por otro lado, ambiguo, que tiene que ver con la dificultad para interpretar los acontecimientos y su impacto sobre nuestras actividades. Me encontré otra distinción que se llama BOCA, que está en inglés, que es un complemento al BUCA y que no tiene que ver con el equipo de fútbol argentino. El BOCA se plantea así. Fronteras difusas, que son las blurred boundaries, el sobrepasado, que quiere decir overload, o sea que estamos absolutamente sobrepasados Vega, complejos y adictivos. Y esto, muchachos, nuestros objetivos, nuestra gente a la cual nosotros le hacemos talleres, están en el BOCA. ¿Y qué es el BOCA? Que las fronteras difusas es dificultad de poner límites claros entre responsabilidades laborales y personales. ¿Dónde termina aquí y dónde comienza allá? ¿Es permitido o ético que el sábado a las 8 de la noche me llegue un WhatsApp de mi jefe pidiéndome lo que tengo que hacer para que lo entregue el lunes y que por tanto tenga que trabajar el domingo? Y si ustedes se fijan, esas fronteras difusas normalmente no se deberían definir en los equipos como límites, sino que definitivamente como bordes. Hay equipos que nosotros los invitamos a que generen los bordes, y el borde consensuado o consentido es que el viernes a las 7 de la tarde no hay más WhatsApp de pega y se activa el domingo, ponte tú, nos pasó en una empresa, a las 9 de la noche. Listo. Pero viernes, sábado y domingo, prácticamente todo el domingo, libre.
Sobrepasados porque estamos sobrepasados, por incapacidad de hacernos cargo de la cantidad de trabajo simultánea que debe ser hecha. Además, esto aporta mucho cuando tenemos computadores y tenemos 10 ventanas abiertas y estamos saltando de una a otra sin necesariamente terminar todos los trabajos a la vez. Cosa que en el mundo de la enseñanza virtual de pronto está ocurriendo. O sea, no hay que ser ingenuo que mucha gente con pantalla apagada o no apagada está, mientras nos escucha, trabajando en otra cosa. Y de repente se le abrió el micrófono y dio una opinión sobre un tema donde no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la charla o en la capacitación. Complejidad, lo mismo, proliferación de factores críticos que afectan la toma de decisiones, y adictivos porque tenemos una incapacidad, una falta de deseo, lo pondría yo, de desconectarnos de la tecnología con sus respectivas consecuencias. Estamos permanentemente conectados y no queremos desconectarnos. Y por tanto tenemos que lidiar con que nuestra gente está viviendo eso. Entonces, voy a hacerle un pequeño ejemplo de lo que vimos y por qué, porque tiene que ver con la relación con el futuro. Nosotros en el magíster con mi socio Juan Pablo Sánchez King, que es un mexicano, hicimos una tesis que se llamó Explorando los fundamentos biológicos culturales de nuestras acciones humanas como un espacio de entendimiento hacia el bienestar. Y eso tenía que ver con analizar las dinámicas relacionales que producían trabajar desde las necesidades o trabajar desde los deseos. Esto da definitivamente para un webinar de 1 hora y media, 2 horas que se podría dictar en un momento, pero solo quiero poner el encabezado, porque lo que nosotros vimos ahí fue la temporalidad de donde nos vivimos lo que nos vivimos. Y aquí, en esta tricotomía de pasado, futuro y presente, yo soy de los que creo que no existe el futuro. Y de pronto tiene harto que ver con lo que plantea la Andrea Contreras, digamos, el futuro ya no alcanzó, porque ya está acá, digamos. No existe el futuro. ¿Qué existe? Existen 3 presentes. Y los 3 presentes son el presente pasado, presente futuro y presente presente. Porque todo, absolutamente todo, nosotros lo vivimos en el presente. La conversación de futuro la estamos viviendo ahora en el presente. La conversación del futuro del trabajo del futuro, la estamos viendo hoy día, no estamos viendo 10 años después, o 5 años después, ni en 2 años después, la estamos viendo hoy día. Y esas competencias no tienen que ver con que preparémonos para ocuparlas en 5 años más, no. Estas competencias son como, ¿cómo las empezamos a desarrollar ya? Estoy atrasado, digamos. Hago un paréntesis. Los voy a invitar, búsquenlo en YouTube, a una serie de videos muy buenos, son españoles, que se llaman Cuando ya no esté, que es la invitación de un científico a otro científico, a filósofos, biólogos, lo que sea, gente experta en robótica, y en distintos ¿cómo se llama? O líderes o escritores, en distintos capítulos van trayendo otros invitados, donde ellos empiezan a hablar qué va a ocurrir cuando ellos ya no estén. Y se ponen un rango de 25, gente que puede tener cerca de los 70 años y dice 20 años más yo no estoy. ¿Qué creemos que va a ocurrir? Es bien interesante. Y una de las cosas que plantea ayer una de las filósofas, estuve viendo, ¿no? Que creo que era una filósofa que planteaba que el pasado está lleno de futuras que nunca se cumplieron. Me encantó. Eso nos damos cuenta nosotros en el presente. El pasado está lleno de futuros que nunca se cumplieron. Entonces nosotros no nos podemos hacer cargo de un futuro. ¿Qué futuro nos vamos a hacer cargo? No puedo preparar para el futuro, que es distinto. Pero cualquier cosa que hagamos la vamos a hacer en el presente. Entonces, yendo a lo que hicimos en la tesis, miren, nos preguntamos desde qué emoción me vivo el presente. Y nosotros llegamos a, por ejemplo, esto lo hacemos cuando en plena pandemia le preguntábamos a la gente, distinga, reflexione primero, pero distinga, explicite las 3 emociones o 3 emocionales, que puede ser un estado de ánimo o una emoción, los 3 emocionales, como diría Maturana, que más se presentan en estado durante los 6 meses, desde marzo a septiembre del año pasado, que fue la época más crítica. Y más encima, hay algunos que puede gustarlo o no, le tiramos un torpeo de emocionales, donde los que están arriba, si ustedes se fijan, son emociones que abren posibilidades, y los que están abajo son emociones que cierran posibilidades. Nosotros, como ustedes sabrán, los coaches planteamos que no existen las emociones negativas. Toda la emoción tiene que ver con que hay algo por la cual sale. La pregunta es cómo nos hacemos cargo de ella. Entonces, la gente
escogía tres, porque de repente escogía dos de abajo, una de arriba, las tres de abajo, o dos de arriba y uno de abajo, no sé. Pero lo hacíamos priorizar. Inevitablemente, primero voy a mostrar el marco en el cual lo llevamos. Y lo llevamos a un marco que es un modelito que plantea que arriba están las emociones que cierran posibilidades, abajo están las emociones que abren posibilidades. Y por otro lado tenemos el presente pasado, que es el cuadrante 1, el presente presente, que es el cuadrante 3, y el presente futuro, que son los cuadrantes 2 y 4. Y esta cuestión funciona más o menos así. En el cuadrante 1, nosotros individualizamos emociones donde la emoción base es la rabia, que tiene que ver con la tristeza, la molestia, la impotencia, la frustración, la desesperación. Que si ustedes se fijan, Chile pasó el 18 de octubre desde ese cuadrante, porque ese cuadrante se vivió así el estallido social, podemos justificarlo o no justificarlo, pero por ahí surge eso. Pasamos a marzo al cuadrante 2, que es aquellos cuadrantes asociados a algún nivel de miedo. La inseguridad, la angustia, la ansiedad, la inquietud, la incertidumbre, el temor, la preocupación. Todas distintos niveles de miedo. Cuando levantábamos todo lo que levantábamos, la mayoría de las emociones que eran negativas, que cerraban posibilidades, estaban asociadas al cuadrante 2. Es decir, la gente se estaba viviendo la pandemia, y probablemente aún, desde espacios de angustia, de ansiedad, de no saber vivirme la incertidumbre, de temor, de inquietud, de preocupación, distintos niveles de miedo. Categórico, o sea, lo levantamos, no sé, 20 talleres que hicimos y levantamos esto, la gran mayoría está en el cuadrante 2. Y el cuadrante 3 pues, se llama presente-presente, porque si ustedes se fijan, el cuadrante 2 se llama presente-pasado porque yo estoy atado a una emoción que me liga al pasado. Yo no tengo rabia por algo que debe ocurrir en el futuro. Yo tengo rabia mayoritariamente por algo que ocurrió en el pasado, que no lo he logrado soltar. No he logrado perdonar a alguien, no he logrado perdonarme. En el caso del presente-presente, se dice presente-presente porque yo solté. Me abuené conmigo, perdoné que tenía que perdonar, no sé. Y ahí está el espacio de tranquilidad, de la aceptación, la satisfacción, el amor, la felicidad, la calma, plenitud, alegría y la paz. Y el cuadrante 4, que se vuelve interesante, es el cuadrante de la resolución. Es decir, que yo veo el futuro de una manera distinta. Y donde está el entusiasmo, la confianza, la esperanza, la seguridad, el optimismo, la motivación, la determinación. Si le pusiéramos nombre, así como título de la canción a cada uno de estos cuadrantes, los cuadrantes son aflicción de males pasados, el cuadrante 1, temor a males futuros, el cuadrante 2, alegría de bienes presentes, el cuadrante 3, y anhelo de bienes futuros. Mi experiencia, voy a hablar de lo que yo he investigado, es que mayoritariamente en todo este periodo de 2 años que hemos estado viviendo, al menos año y medio, hemos estado muy fuertemente en el cuadrante 2. Es decir, futuro para mí significa incertidumbre, ansiedad, preocupación, desmedida, angustia. Y por tanto, si vuelvo a la pregunta de Maturana, del nada en sí mismo, sino la dinámica relacional que me genera, la dinámica relacional tiene que ver con que entonces, primero saber qué presente no estamos viviendo, porque de repente podemos tener, ustedes saben cómo se define, la ansiedad se define como exceso futuro. Y por tanto, si yo estoy en un estado muy ansioso, tiene que ver que estoy preocupado por algo que aún no ha acontecido, pero que traigo esa preocupación y me la vivo hoy día. No, estoy súper preocupado de lo que va a pasar el próximo año. Ya, pero el próximo año no ha llegado, no, pero igual estoy muy preocupado, me tiene ansioso, me tiene muy, muy angustiado. Ah, ya, pues te trajiste el futuro y te lo vi sacar en el presente de un modo que no es muy sano. El pasado y el futuro es una manera de vivir nuestro presente. Sí, claro. Si estoy atado con ese nivel de ansiedad, me estoy viviendo un futuro tal que me daña mi presente. Y lo mismo si yo estoy con un nivel de rabia o de descontento respecto a algo que ocurrió, que no puedo cambiar, pues ya no puedo cambiar el pasado, igual lo vivo hoy día mal en el presente. Por tanto, ahí la importancia de muchos autores del aquí y ahora, del budismo, probablemente tal y el estoicismo, con su prosoché, que invitan desde tiempos milenarios a vivirnos el aquí y el ahora. Entonces la pregunta aquí interesante es desde qué emoción me vivo estos tres presentes.
Y en particular, en lo que nos convoca, desde qué emoción me vivo el cuadrante 2 y el 4. Nosotros, como facilitadores, considerando este trabajo del futuro, o el futuro del trabajo. ¿Qué hacer? Porque claro, suena bonita en la teoría y todo lo demás. ¿Qué hacer? No fue en la tesis, nos sacamos 6.5. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer uno? Peter Drucker, no sé si lo conocen, un gurú del mundo de la gestión y administración, planteaba que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, mediante el cambio. Por tanto, mano a la obra. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, mi propuesta en particular es traer lo más cercano posible al futuro al presente. Lo más cercano posible. ¿Cuál es mi nivel de planificación? No, 8 meses, 9 meses, 10 meses, un año y medio. ¿Qué debe ser el próximo mes, la próxima semana? ¿Qué debe ser mañana? Y por tanto, preocuparnos de, mientras más cerca por ahí vamos a hablar de una metodología que ayuda a eso. Entonces, lo primero, y este es un tips estoico, es el primer cómo hacernos cargo de eso, es hacerte cargo de lo que puedes hacerte cargo. Porque de todas las preocupaciones que tenemos cuando comenzamos la mañana o el lunes, podría ser un listado así, oh, tengo 28 preocupaciones para esta semana, listo. Después divide la tarja todas aquellas cosas que no dependen de ti. Chuta, me quedaron 18. Ya, y marca todas las cosas que tú le tienes que pedir algo a un otro, porque igual tenía algún control indirecto, pero no directo. Ah, chuta, me quedaron 10 nomás que dependen absolutamente de mí. Por tanto, empiezo a enfocar lo que depende de mí. Esto se llama, en disciplina estoica, se llama la dicotomía del control. ¿Qué es pensar en el ámbito de lo que sea, en el ámbito del desarrollo de una... ¿Qué depende de mí? ¿Depende de mí la calidad de la conexión de internet? No, no depende de mí. ¿Depende de mí tener un plan B? Sí, sí depende de mí. Depende de mí. El celular, que esté cargado, que no sé, que tenga minutos para transmitir datos, qué sé yo, depende de mí. Pero hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, sí, la invitación aquí desde ir a preguntarnos qué depende de mí y qué no. Y por tanto, desde un espacio súper divergente empezamos la convergencia de empezar a ver aquellas cosas que sí tenemos control directo o algún tipo de control indirecto. Desde ahí, interesante desde lo emocional, porque empezamos a soltar aquellas cosas que no dependen de nosotros. Yo no sé lo que va a pasar con la economía chilena el próximo año, no sé. Con el gobierno que sea, no lo sé. ¿De qué me puedo hacer cargo? De ir a votar el domingo porque yo crea que más le va a aportar al país. Eso sí depende de mí. ¿Depende de mí que salga electo de esa persona? No, no depende de mí. Yo hice lo que podía hacer, no, ir a votar. Por tanto, aquí la idea es soltar aquellas cosas que no dependen de uno y enfocar nuestras energías en aquellas cosas que sí dependen de nosotros. Y desde ahí la dicotomía de control tiene que ver con preocuparnos por lo que vale la pena ocuparnos. Es decir, por lo que depende de nosotros solucionar. Alternativa 2, como 2, voy a poner un ejemplo. Llega un gerente, día lunes de una semana, perdón, lunes en la tarde de una semana, se para frente a todos sus otros gerentes y dice, tengo pésimas noticias, el proyecto fue un completo fracaso, ¿qué hicimos mal? Y todos callados, cabizbajos. Entonces de repente un valiente levanta la mano y dice, perdón señor gerente, el proyecto comienza en 2 semanas más, justo. Necesito que en estas 2 semanas me digan qué puede salir mal y que trabajemos sobre eso. Esto, de la manera estoica, se llama premeditatio malorum. Y el premeditatio malorum tiene que ver con la visualización negativa. Que alguien podría decir, oye, qué poco optimista. Bueno, pero la vía, uno de los autores importantes del mundo estoico lo plantea así, digamos, el hombre que ha anticipado la llegada de los problemas le quita el poder cuando llegan. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo estoy preocupado de algo, me hago cargo de lo que está en mi poder hacer hoy día para que esto no ocurra el peor escenario. Lo que nos pasa normalmente es que de estos peores escenarios no necesariamente ocurren. Esto en las organizaciones he visto es que si aún no comenzamos, imaginemos que terminó, que fue un total desastre. ¿Qué hicimos mal? Aún no comenzamos. Y este ciclo se llama análisis pre-mortem. Cuando uno estudia estoicismo o otra filosofía, obligado a estudiar latina, que es una maravilla. Porque empezamos a entender, o por lo menos yo empiezo a entender la etimología de las palabras y cómo de repente la hemos ido tergiversando.
Y de hecho hay algunos cargos en las corporaciones grandes de Estados Unidos que se llama jefe oficial de disidencia, que hay un cargo que lo ponen para que haga esta labor, que él sea el abogado del diablo de decir por qué esta cuestión puede salir mal y que la trabajen con antelación. Entonces, en simple, me anticipo a lo peor y me preparo emocional y psicológicamente para ello. Genero un plan, aunque no lo ocupe, pero tengo la contingencia. Y normalmente de las 10 preocupaciones de lo peor que va a ocurrir, ocurren 8 no ocurren. Pero estamos preparados para las 2 que sí ocurrieron. Tercer y último, me quedan 12 minutos, tiene que ver con las metodologías ágiles. Que la metodología ágil lo que hace es desglosar, es muy simple, yo no soy experto en metodologías ágiles, uno de mis socios sí, es desglosar un proyecto grande en pequeñas etapas. Y por tanto, ¿qué me preocupo? Yo me preocupo de la etapa concreta en que vienes. Y esto estaría dado por lo siguiente. Tengo genero entornos de prueba donde yo pruebo algo chiquitito. No pruebo el 100, pruebo 10. Y si me equivoco, me quedo con el 10 nomás, no me quedo con el 100. Por tanto, ahí equivocarse es mucho más rápido y corto. Y por tanto, el proceso de aprendizaje es mucho mejor, porque me equivoqué rápido y por tanto, cuando me haga cargo del segundo 10%, ya tengo un aprendizaje dado de lo que di. Y adicionalmente, aprendo rápido la lección. Entonces, la metodología ágil aquí tiene que ver con la generación de productos mínimos viables. Y es como diciendo, pequeños productos que se autogestionan, autosustentan y que la sumatoria de todos ellos dan el producto grande. Que si ustedes se fijan es otra manera de traerme el futuro para adelante. Porque no estoy preocupado en noviembre del 2022 cuando termine el proyecto completo. Estoy preocupado en enero del 2022 cuando tengo que terminar el primer cuarto o el primer quinto del proyecto. La invitación, dicho todo esto, y considerando la dinámica relacional, que es el futuro, es a buscar y descubrir. Porque tenemos nuestras certezas, y las tenemos, y nos han brindado logros, éxitos, sabemos lo que sabemos, pero no quedarnos pegados en ese que sabemos lo que sabemos. El aprendizaje solo se da, sobre todo el aprendizaje adulto, si yo cambio opinión. Porque si yo no cambio opinión, no hay aprendizaje. No es que yo ya sé todo lo que necesito saber, ya, pero entonces me meto al curso con esa mentalidad, complicado, porque voy a llevar la contra al profesor todo el rato, porque yo no quiero moverme de mi certeza. Nefasto, porque no hay una actitud de aprendizaje ahí. Peor aún, cuando esa posición la podría tomar el mismo facilitador. Que de repente el alumno no hace ver otra cosa. ¿Y cuán abiertos estamos para aceptar eso otro? O seguir defendiendo lo que yo siento que es la verdad. Complicado, porque entonces ahí me están cuestionando el consultor. Pero ¿de qué manera me abro el espacio facilitador de decir, bueno, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Y cómo surge un nuevo aprendizaje? Y si sale de ello, cuánto mejor, porque el nivel de compromiso es mayor cuando sale de la inteligencia colectiva que tiene el equipo. Aquí la invitación que yo hago respecto al trabajo que van a hacer en las competencias, bueno, y no sé si les puede servir para otros ámbitos también de vida, tiene que ver con un cambio de switch. Es un cambio de mentalidad, tenemos que cambiar el switch. Y nosotros ser los primeros, porque tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, invitar a nosotros facilitadores a cambiar el switch de lo que estamos aportando. La mirada finalmente tiene que ver con ser una invitación a observar distinto, a observar desde esa competencia, de la conciencia del contexto, y a observarnos espejo muy distinto. Quiero nuevamente dar las gracias al Grupo Imagine, a Sense, a todos los que confiaron en que esta charla pudiese ser de un aporte para ustedes en términos del contexto de lo que van a seguir viendo durante el día. Así que gracias totales. Mi nombre es Adolfo Valderrama y yo soy director de lideranza en nuestra Escuela de Liderazgo Consciente. Muchísimas gracias. Voy a cerrar esto. Super. Muchas gracias, Adolfo. Muy en línea con todo lo que vamos a desarrollar hoy día durante la jornada, así que muchas gracias.
No sé si de pronto hay alguna pregunta, considerando nos quedan unos minutos, que quisiera que se puedan responder. No sé si hay preguntas. Estoy viendo aquí. En los comentarios Sí, podríamos, sé que nos como quedan las unos 10 y 5 media, alguien minutitos. dijo si podíamos volver a la lámina anterior. Perdón, no te vi, Vero. Si hay alguna pregunta, muy bienvenida. Si no, vamos cerrando. Y gracias por los comentarios. Súper, súper, sí, la gente estuvo conectada, comentando, ahí estuvimos resolviendo algunas dudas. Eh, si es que tienen más dudas, bueno, ahí nos pueden escribir por correo después de los talleres que vamos a tener también, si es que alguien se conecta. Bueno, muchas gracias, Claudia. Que les vaya muy bien el Gracias, proyecto. Y acorde a lo que gracias a dijo ti. Erika, aprendí de la Erika que tengo que hacerme visible, porque soy facilitador del REUF, pero no estoy visible. Así que me busqué hoy día en la mañana y no me encontré, así que me voy a hacer visible. Así que gracias, Erika. Y gracias Perfecto, a todos. Que gracias, estén muy bien. Chao. gracias. Bueno, ahora solo para dar partida a los talleres virtuales, contarles que tenemos 3 instancias de taller, que son con cupos limitados, como les había comentado anteriormente. Para los inscritos que ya están confirmados en participar, ayer les debió llegar un correo con la confirmación, así que les recomiendo también revisar la carpeta de spam. Puede ser que también les haya llegado ahí, que por eso no lo hayan visto. Además, unos minutos antes de cada taller les va a llegar un nuevo correo con el link de acceso a Zoom para que lo tengan a mano también antes de partir. Bueno, además para quienes no pudieron acceder o que se perdieron quizá una parte de la charla de Adolfo o de la bienvenida, les recuerdo que todo el contenido, las cápsulas, los talleres que vamos a hacer, va a estar disponible en la plataforma de Chile Facilitadores, para que si no están registrados o registradas se puedan registrar y así poder revisar todo este contenido. Sobre todo para las personas que quedaron fuera del taller, esta va a ser una instancia también para poder revisar al menos la parte más teórica de cada uno de estos talleres con las 3 habilidades que vamos a desarrollar. Así que bueno, sin más y ya dando una pausa para los que van a pasar directo al taller después, darle el paso al primer taller que lo vamos a hacer a través de Zoom. En esta oportunidad, Roberto Pino, director del Grupo Imagine, nos hará una primera presentación de innovación. Así que a todos los que estén confirmados, los invitamos primero a, bueno, hacerse un café, si es que alcanzan en esta pausa de 5 minutos, a revisar la cápsula de mural que también está colgado en la página de este evento, en la jornada virtual. Al final habían 3 cápsulas, una de Zoom, una de mural y una de Kahoot. Así que si es que alcanzan y no lo han visto en los últimos minutos, revisar el video de mural, porque lo vamos a usar en el primer taller, eh, para que tengan más o menos fresco el contenido. De todas formas, ahí les vamos a estar ayudando en caso de ser necesario. Así que bueno, nos vemos en 5 minutos en Zoom con las personas que van a participar de este primer taller. Le agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas, comentando, que estuvieron viendo esta primera parte de la charla con este interesante tema que presentó Adolfo. Así que muchas gracias y nos vemos en otra instancia.